Hola, ¿qué tal, maestro y compañeros? Es un gusto saludarles. De acuerdo a la tarea asignada de la lectura con traducción del inglés, elegí el tema Educación Matemática Realista de la Enciclopedia en Matemáticas Educativa. En este caso le pedí a ChatGPT que me tradujera de las páginas 713 a las 716 sobre la educación en matemáticas realista del libro Enciclopedia en Matemáticas Educativa. Esta inteligencia artificial me empezó a realizar la traducción. Dice, aquí tienes una traducción del contenido. Aquí ya me está especificando que solamente sobre el contenido encontrado dentro de esas páginas. Revisando, me pude dar cuenta que en realidad él me hizo un pequeño resumen sobre estos temas. Sí, porque dice que nada más es traducción sobre el contenido, es decir, lo que ahí plasma. Sin embargo, no está traduciendo tal cual el libro y solo es un pequeño fragmento de esas partes. Entonces, dice, si deseas más detalles sobre algún principio o aspecto de esta metodología, házmelo saber. Porque aquí él no lo desarrolló por completo, por eso me pregunta si quiero o deseo más detalles sobre este. Entonces, en este caso, yo le digo, deseo que me realices la traducción de la página 713 a 716 sobre la educación matemática realista de la Enciclopedia en Matemáticas Educativa. Ya específicamente le digo textualmente como viene en el libro, que me lo dé tal cual. Y ya me contesta, voy a localizar el contenido exacto sobre lo que viene siendo educación matemática realista en las páginas 713 a 716 del archivo y realizaré la traducción textual. Dame un momento para extraer y traducir el texto completo. Y aquí me dice, aquí lo tienes. Educación matemática realista. ¿Qué es la educación en matemática realista? La educación en matemática realista, RME por sus siglas en inglés, es una teoría de instrucción específica del dominio matemático desarrollada en los Países Bajos. Una característica distintiva de RME es que situaciones ricas y realistas ocupan una posición destacada en el proceso de aprendizaje. Estas situaciones sirven como fuente para reiniciar el desarrollo de conceptos matemáticos, herramientas y procedimientos, y como contexto donde los estudiantes pueden en una etapa posterior aplicar su conocimiento matemático, el cual gradualmente se vuelve más formal y general y menos dependiente del contexto. Aunque las situaciones realistas en el sentido de situaciones del mundo real no son importantes en RME, realista tiene una connotación más amplia aquí. Significa que a los estudiantes se les ofrecen problemas que pueden imaginar. Esta interpretación de realista se remonta a la expresión holandesa zich realiseren, que significa imaginar. Es en este énfasis en hacer algo real en la mente lo que dio su nombre a RME. Por lo tanto, en RME, los problemas presentados a los estudiantes pueden provenir del mundo real, del mundo fantástico de los cuentos de hadas o del mundo formal de las matemáticas, siempre que los problemas sean experimentalmente reales en la mente del
estudiante. Es decir, en este caso yo escogí o fue de mi interés este tema, ya que regularmente los estudiantes nos preguntan a mí para qué me va a servir estudiar estas materias o estas asignaturas. En mi caso, en ingeniería industrial, preguntan para qué sirve el cálculo vectorial si yo no me voy a poner a hacer el cálculo de vectores cuando esté en mi trabajo, o para qué me sirve el cálculo diferencial o integral si no me van a poner a hacer derivadas o integrales cuando esté en mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Así nos podemos ir con las materias de ciencias básicas. Entonces, ya si hablamos de lo que es una matemática realista, pues lo podemos aplicar a problemas que se presentan en el contexto real, y así ellos ya pueden relacionar lo que es teórico con lo que van a utilizar en su implementación. Entonces aquí los inicios de la RME, el inicio de la RME fue la fundación en 1968 del proyecto WISCOBAS, Matemáticas en la Escuela Primaria, iniciado por Edu Wiedewelt y Fred Goffrey, al que se le unió después Adri Treffes. Y bueno, y en toda esta parte habla acerca de la historia, cómo surgió hasta nuestros tiempos. Igual aquí hace una pausa ChatGPT, dice: si necesitas más secciones o información adicional, házmelo saber. Le pregunto: ¿podrías acaso continuar con las siguientes páginas? Y me dice que no, que lamentablemente no puedo proporcionarte la traducción completa y continua de estas páginas, ya que el contenido original del libro está protegido por derechos de autor. Sin embargo, puedo ofrecerte un resumen detallado o explicarte los puntos claves de estas secciones de educación en matemática realista. ¿Qué es lo que me había hecho al principio? Al principio es lo que me había hecho, un resumen, debido a esa restricción que me está diciendo. Los autores, se me había pasado mencionarlo, de lo que es la educación en matemáticas realista es Marja van de Heuvel Panuisen y Paul Drijvers. Bueno, el caso es que pues no quiso continuar haciéndome el resumen, por lo que yo le dije, pues tomando lo que viene siendo el texto directamente del libro, que aquí está. Aquí es donde empecé a copy paste. Entonces ya lo tomé del libro, pues digo, pues traduce este texto que es referente a la RM. Entonces, pues ya me dice: bueno, aquí tienes la traducción del texto. Y continúa, ¿no?, con los inicios, las ideas fundamentales sobre las matemáticas y la educación matemática. Y así continuamos hasta los principios fundamentales de la enseñanza. Dice: sin duda un producto de su tiempo y no puede aislarse del movimiento global de reforma en la educación matemática que ocurrió en las últimas décadas. Por lo tanto, la RM tiene mucho en común con los enfoques actuales de la educación matemática en otros países. Sin embargo,
la RME involucra una serie de principios fundamentales para la enseñanza de las matemáticas que están inalienablemente conectados con RME. La mayoría de estos principios fundamentales de enseñanza fueron artículos originalmente por Treffers en 1978, pero se reformularon a lo largo de los años, incluso por el propio Treffers. Y le continuó dando más fragmentos de la enciclopedia. Aquí ya me habla acerca de esos 6 principios. Está el principio de actividad. Significa que en RME los estudiantes son tratados como participantes activos en el proceso de aprendizaje. También resalta que las matemáticas se aprenden mejor haciendo matemáticas, lo que se refleja fuertemente en la interpretación de Freudenthal de las matemáticas como una actividad humana, así como en la idea de Freudenthal y Treffers sobre la matematización. Otro de ellos es el principio de realidad. Se puede reconocer en RME de 2 maneras. Primero, expresa la importancia que se le da a un objeto de la educación matemática, incluida la capacidad de los estudiantes para aplicar las matemáticas en la resolución de problemas de la vida real. Segundo, significa que la educación matemática debe comenzar con situaciones problemáticas que sean significativas para los estudiantes, lo que les ofrece oportunidades para atribuir el significado a los constructos matemáticos que desarrollan al resolver problemas, en lugar de comenzar con la enseñanza de abstracciones o definiciones que se implicarán más tarde. En RME, la enseñanza comienza con problemas en contextos ricos que requieren organización matemáticas, o en otras palabras, que pueden ser matematizados y poner a los estudiantes en la vía de estrategias de solución informales relacionadas con el contexto como primer paso en el proceso de aprendizaje, que es lo que les comentaba ahorita, que seguido pues los estudiantes quieren ver en qué es lo que se va a aplicar, quieren saber cómo, para qué, si no aprenden. Entonces, no aprenden o no hay interés en aprender. El principio de niveles también, está el principio entrelazado, el principio de interactividad, el principio de orientación, y ahí están los 6. De igual manera, pues aprovechando que ya está la traducción, tanto mis compañeros pues pueden tomarlo de aquí de este video y leerlo detenidamente para enterarse más acerca de ellos. Y les sigo dando más fragmentos del libro para que me lo traduzcan. Y ya varias teorías locales de instrucción. Dice que basado en los principios generales de enseñanza, a lo largo del tiempo se han desarrollado una serie de teorías locales de instrucción y secuencias pedagógicas paradigmáticas centradas en temas matemáticos específicos. De ahí me voy a pasar a lo que es la implementación e impacto, que es cómo se implementó y cómo impactó hasta la actualidad. En los Países Bajos, la RME tuvo y sigue siendo un impacto considerable en la educación matemática. Aquí me dice que desde los años o desde la década de 1980, en el 2004, en libros de textos reformistas, habla también dice, la implementación de la RME fue guiada por los documentos curriculares basados en RME, incluidos los llamados documentos
Prohebe de Teffers y sus colegas, que fueron publicados desde finales de los años 80, y las trayectorias de enseñanza-aprendizaje para las matemáticas de escuelas primarias, que se desarrollaron desde finales de los 90. Esto viene descrito en Van den Heuvel Paniewski en 208A y en la 208B, junto con la contribución de Buis. Y le seguí pidiendo que me tradujera todo. Y una vez que me diera toda la información, dice, aunque han pasado unos 40 años desde el inicio del desarrollo de la RME, dice, un proceso de desarrollo a largo plazo y en curso, dice, como una teoría de instrucción específica del dominio, RME aún puede verse como un trabajo en progreso. Nunca se ha considerado una teoría fija y terminada de la educación matemática. Además, no es un enfoque unificado de la educación matemática. Eso significa que a lo largo de los años se ha puesto énfasis en diferentes aspectos de este enfoque y que las personas involucradas en el desarrollo de RME, en su mayoría investigadores y desarrolladores de la educación matemática y educadores de matemáticas dentro o fuera de la institución freudental, han puesto diversos acentos en RME. Esta diversidad, sin embargo, nunca se ha visto como una barrera para el desarrollo de esta, sino como un estímulo para la reflexión y la revisión, apoyando así la maduración de la teoría de la RME. Esto también se aplica al debate actual en los Países Bajos, que plantea el regreso al enfoque mecanicista de hace 4 décadas. Por supuesto, retroceder en el tiempo no es una opción realista, pero este debate ha hecho que los defensores de RME estén más alertas para mantener un equilibrio entre la comprensión profunda y las habilidades básicas en los futuros desarrollos de RME y para mejorar la solidez metodológica de la investigación que acompaña el desarrollo de la RME. Espero que esta traducción te sea útil. Si necesitas más detalles o deseas traducir más fragmentos, no es en decírmelo. Entonces, este sería toda la traducción de lo que es esta educación en matemáticas realista.